Conversaciones saludables con Rosa Quintana. ELA, una sigla que nos habla de una enfermedad cuyo Día Mundial se conmemora hoy, 21 de junio, para dar visibilidad a quienes la padecen. Esclerosis lateral amiotrófica, este es el significado. Hoy en Hub de Salud queremos saber más sobre esta dolencia y queremos saber cómo es la vida de una persona afectada. Para ello tenemos a dos invitados con nosotros. En plató nos acompaña el doctor Jesús Esteban, especialista en neurología y coordinador de la unidad de ELA del Hospital Universitario 12 de Octubre. Doctor, bienvenido. Encantado. Y también tenemos con nosotros, que en este caso está al otro lado de la pantalla, a Jorge Murillo, que padece la enfermedad. Jorge, bienvenido también tú. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Si os parece a ambos, vamos a comenzar realizando unas primeras preguntas al doctor. Doctor, ¿qué es y cómo actúa esta enfermedad? Bueno, la ELA es una enfermedad que definimos como neurodegenerativa porque en el fondo es un cuadro neurológico degenerativo que indica que hay un proceso progresivo que se inicia de una manera sutil pero que va a progresar y que afecta de una manera específica a un grupo de neuronas que son las que van a manejar el músculo de forma directa, que llamamos neuronas motoras. Hay dos grupos de neuronas motoras, una que está más localizada su cuerpo neuronal en la corteza cerebral y que su prolongación va a contactar como en tándem con la otra neurona motora que llamamos inferior, que está distribuida a lo largo del bulbo raquídeo y de la médula espinal. Y esa ya, su prolongación es la que va a ir a contactar directamente con el músculo. Y en la esclerosis lateral amiotrófica, por definición, hay una participación de las dos neuronas motoras. Se enferman, digamos, esas dos neuronas motoras, sin que, en principio, otros sistemas del sistema nervioso central estén alterados, sensitivo, control de equilibrio, eso es lo que lo define. Y querría saber si afecta a algún sector de la población en concreto. Quiero decir, ¿más a mujeres que a hombres o viceversa? ¿Más a personas jóvenes que a mayores o al contrario? Pues en cuanto a sexos es verdad que es un poquito más frecuente en varones, pero una diferencia que no es muy marcada, es de 1.2 a 1, es decir, que es una diferencia poco marcada. Y desde el punto de vista a la edad de inicio, es una enfermedad que puede aparecer desde edades muy tempranas, digamos desde la adolescencia, aunque es verdad que el pico de incidencia suele estar por encima de 60 años, es decir, ese sería el grueso de personas que empiezan con la enfermedad, pero hay casos desde los 18 y hasta que empiezan con 80 y con 90. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Pues el síntoma de alguna manera es consecuencia de ese fallo de esas neuronas motoras y por tanto los síntomas que el individuo nota son problemas de tipo motor, debilidad muscular, torpeza muscular o motora, que se inicia de una manera insidiosa, no se instaura de una manera brusca de un día para otro, sino que se va poniendo lentamente, insidiosamente, pero que tiene una tendencia a lo largo del tiempo a incrementarse progresivamente. Es verdad que en la evolución luego hay épocas o periodos que pueden estar estabilizados, pero tiene una tendencia a progresar en el sitio donde ha empezado y hay una tendencia a extenderse a implicar nuevas regiones. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Jorge. Antes de nada, Jorge, yo creo que debemos explicar a quienes nos están viendo que tú te comunicas con un equipo ocular. ¿Nos puedes explicar cómo es este equipo y cómo lo manejas? Pues se trata de un dispositivo que reconoce mis pupilas y va marcando las letras que miro. Ahora sí, vamos a saber de ti. ¿Cómo y cuándo empezaste a notar, Jorge, que algo raro estaba pasando en tu cuerpo, que algo no iba bien? Todo comienza el verano de 2015, mientras me estaba entrenando y preparando para volver al fútbol federado, algo que tuve que dejar al venir a Madrid en enero de 2012 por trabajo. No conseguía el estado de forma óptimo y las pulsaciones estaban siempre muy altas. Lógicamente no le di importancia en su momento, pero lo que sí hizo saltar mis alarmas fue ir a coger un día el bolígrafo para apuntar algo en la agenda del trabajo y sentir que no podía coger bien el boli y escribir, como cuando tienes la mano congelada en invierno y te cuesta escribir.
Ya unos días antes, para nuestro tercer aniversario de novios, me había sentido muy torpe con los palillos chinos, pero, lógicamente, no le di importancia. Cuando observé mi dedo índice de la mano derecha con detenimiento, me di cuenta de que me costaba un gran esfuerzo estirarlo completamente. Al principio pensamos que era una tendinitis por el continuo uso del ratón del ordenador. Si a esto unimos diferentes síntomas como sobresaltarme por nada, emocionarme por tonterías, un poco de fatiga al hablar rápido, o ya más evidente, una sensación extraña en la pierna derecha en los entrenamientos, que resultó ser que no podía levantar bien el empeine hacia arriba, estaba claro que algo no funcionaba. Descartados los problemas físicos con el fisioterapeuta y la ansiedad, pues no tenía sentido que fuera el motivo de tener el dedo doblado, tras buscar un neurólogo con implicación, y tras varias pruebas para descartar otras patologías, el día 21 de diciembre de 2015 llegó el fatídico diagnóstico, ELA. ¿Y qué hiciste en ese momento? Quiero decir, ¿con quién hablaste? ¿Quién fue esa primera persona a quien te dirigiste? La verdad es que el diagnóstico lo recibí solo, por una pésima gestión y tacto de la enfermera que me llamó y el médico, que me lo dijo. Yo ya sabía qué iba a decirme. Pero mi forma de ser es un tanto fría, y consigo controlar las emociones. Ahora con la enfermedad lloro todo el día, por la debilidad emocional. Así que llamé a María, mi madre, se lo dije, y tuve que conducir más de 30 kilómetros hasta casa, solo, con la mente en blanco. Y simplemente lloramos juntos cuando llegué a casa. No sé, mi forma de ser me hace adaptarme rápidamente a los cambios. Luego, a los 4 días fui a Zaragoza para pasar las Navidades. Lo dije y básicamente intentamos evitar el tema esos días. ¿Cómo fue o está siendo la evolución de la enfermedad? Y te lo pregunto porque imagino que uno de los dramas debe ser la incertidumbre, no saber a qué te vas a enfrentar mañana. Y esto le puede estar pasando a personas que te están viendo en este momento. Teniendo presente, por supuesto, que cada persona es un mundo, que cada persona es única y desarrolla la enfermedad de una forma, ¿nos puedes contar cómo fue tu caso? En mi caso la evolución fue tremendamente rápida. Prácticamente no dio tiempo a ir anticipando los cambios. Además, mi evolución fue mixta, la parte vulvar y espinal a la vez. En la parte vulvar, la voz nasal y gangosa, fatiga al hablar, pérdida de vocalización, disminución de capacidad pulmonar y problemas para tragar líquidos. En la parte espinal, empezó por el lado derecho, muñeca y tobillo, lo cual impedía el uso de muletas o andador. Al estar sola en Madrid y no tener a mi familia o amigos cerca, no aproveché el tiempo en el que pude utilizar la silla eléctrica, porque pronto necesité ayuda para subirme y, por supuesto, no podía girar la llave para entrar en casa. A lo que quisimos darnos cuenta, ya no podía ni manejar el joystick de la silla que me prestó la Asociación Española de ELA. Un año después de los síntomas ya iba en silla de ruedas y me tenían que dar de comer porque ambos brazos no respondían para doblar los codos. A finales de 2016, ya tuve que buscar a alguien para cuidarme mientras mi mujer, novia por entonces, estaba trabajando por las tardes, por el riesgo de caerme para ir al baño, por ejemplo. Y a partir de 2017, ya todo el día por quemar no daba para todo. Así que en 2 años, tras grandes problemas de alimentación, me pusieron la PEC para San Fermín de 2017. También por entonces, tras meses incomunicado, tuve que adquirir el sistema de comunicación y accesorios que tengo ahora. Estuve meses utilizando el móvil con la nariz apoyado en la mesa. Incluso redacté un borrador de lo que sería una PNL sobre la ELA, aprobada por unanimidad en la Asamblea de Madrid. En 2018 comenzó un calvario con los problemas del exceso de saliva, que me tenía día y noche ahogándome por no poder carraspear. Un auténtico infierno, que culminó con la operación de traqueostomía, en octubre de 2019, un cambio, aunque parezca mentira, que me ha dado muchísima calidad de vida. No me ahogo, puedo estar horas trabajando, y así estamos ahora, con una interna ayudando de lunes a viernes, y otro los fines de semana y festivos. Y ahora puedo hacer entrevistas como estas y dar la chapa, jeje. ¿Cómo es tu día a día, Jorge? ¿Cómo descansas? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo es tu vida? Mi día a día es bastante rutinario, porque hace falta tener una rutina marcada para hacer más llevadera la jornada. Por la mañana no madrugo mucho. A las 9 ya me están poniendo la medicación y el primer alimento por la sonda. Mientras que me está pasando el alimento, en 1 hora u hora y media, estando todavía en la cama, me pongo series o películas.
Cuando termina el alimento, me realizan la cura de los estomas de la PEG y la tráqueo, los agujeros para entendernos. A continuación me lavan los dientes para, posteriormente, comenzar con los estiramientos y ejercicios de fisioterapia. Lo siguiente ya es el aseo, en la propia cama. Una vez terminado, ya me colocan el arnés para, con la grúa, llevarme al salón y colocarme en el sillón reclinable, donde estaré todo el día hasta volver a la cama. En ese momento, ya estoy conectado con el mundo y con todos, puesto que ya me colocan el ordenador. Esto es sobre las 12 o 12:15 de la mañana. A partir de aquí, ya estoy a mi bola, pues empiezo con las 1000 cosas que hago cada día y para las que me faltan horas en el día, y que luego enumeraré. A la hora de comer me conectan el alimento, y después una nueva tanda de pastillas. Bueno, no lo he dicho, pero cada vez que se escuchan ruidos en la tráquea, hay que poner el tosedor para sacar las secreciones, que pueden ser fácilmente unas 20 al día, y también estar pendiente de la cantidad de saliva que me gotea por la boca. Durante la tarde, 2 días a la semana viene el fisioterapeuta, y está 45 minutos conmigo. También, un par de veces al día, me ponen una botellita de agua para no perder hidratación, importantísimo para ayudar a evitar escaras. Por la tarde me ponen también un probiótico, para ayudar a la motilidad intestinal. También me realizan masajes en las piernas, y a veces, me pongo sentado con los pedales para mover las piernas y cambiar la posición. Sobre las 8:30 vuelta a ir con la grúa a la cama, donde me vuelven a hacer la cura del estoma de la tráquea, me vuelven a poner la medicación y otro alimento. Ahí estoy con el ordenador hasta que, sobre las 12, Mar me prepara para dormir. Es en este momento del día cuando, después de que Mar ha cenado, podemos hablar y ver nuestras series y programas favoritos, tras haber estado estudiando todo el día. Como he dicho varias veces, mi cabeza no para de estar ocupada todo el día, algo que para mí es fundamental. Desde que encienden el ordenador hasta que lo apago, salvo los fines de semana, que Mar se toma algún respiro y vemos alguna serie o película, no dejo de trabajar, porque aunque no me paguen, lógicamente, pero para mí es trabajar. Miro mis redes sociales, muy poco y por encima, los mensajes de familia, amigos y grupos, los correos electrónicos, gestiono mi blog, web y asociación Juntos Venceremos ELA, leo libros, menos de los que me gustaría, atiendo dudas de compañeros enfermos o hipocondríacos asustados, que me escriben en el blog o redes sociales, etc. Este año he colaborado en el testeo de 2 dispositivos de comunicación por mirada, el nuevo Iris Bond Iru, y la aplicación Talk de Samsung. También he intentado que me hagan caso en política, llegando incluso a estar en las listas electorales para el Ayuntamiento de Madrid, pero cuando mi estado de salud era más delicado y poco podía hacer. Por eso ahora estoy intentando retomarlo. Estoy en un grupo de afectados y familiares que hemos creado una web y hacemos charlas para compartir experiencias sobre la enfermedad y creamos contenido útil para todos los enfermos, familiares y cuidadores, grabando y editando vídeos. También desde este año soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Aragonesa de ELA, ARAELA, para ayudar a los enfermos de Aragón. Y, por supuesto, haciendo y atendiendo entrevistas y reportajes como este, porque son fundamentales para ayudar a dar visibilidad. Y todo esto únicamente con el movimiento de mis ojos. La verdad es que es increíble, está clarísimo que tienes una fortaleza muy grande, que eres, como tú decías hace unos momentos, una persona que se adapta al cambio rápidamente, pero me gustaría rascar un poquito más, me gustaría saber cuál es la motivación que tú tienes, es decir, lo que te mueve para poder hacer todo eso que nos estás comentando. ¿A qué te aferras? ¿Qué es lo que a ti, en lo más íntimo, te ayuda a seguir hacia adelante, a no rendirte? Y también me gustaría, puesto que has hablado de Mar varias veces, saber cómo influye en esto tu familia, porque te casaste hace pocos años. A las ganas de vivir, a las ganas de vivir. Como he dicho, tengo la cabeza siempre ocupada, sin tiempo para pensar. Ya me parece que llevo así toda mi vida. Me aferro al amor de mi mujer, familia y amigos. Me siento útil, con muchos proyectos para ayudar a los compañeros que no tienen la suerte que tengo yo. La ELA me ha dado lo que nunca tuve claro, un sentido a mi vida, y es ayudar a mis compañeros de lucha. Eres sumamente activo, está clarísimo. Todo lo que nos has mencionado, no sé si cualquiera de nosotros lo podría llevar a cabo. O sí, si se lo propone, de verdad. Eres fundador de, por lo que has dicho, la asociación Juntos Venceremos ELA, que tiene su web, tiene su blog, que lo atiendes, tal como comentabas. ¿Qué hacéis en la asociación y realmente cuál es tu objetivo con esta iniciativa? La prepara un momento, por favor.
La asociación nace por la cantidad de apoyos recibidos tras un homenaje que me hicieron mis amigos y para el que mi hermana diseñó una camiseta, y para legalizar esas propuestas de retos deportivos la fundamos. La idea es dar visibilidad en retos deportivos principalmente y luego donar lo recaudado a la investigación. ¿Qué les dirías a otras personas a quienes les acaban de diagnosticar la enfermedad? Que no están solos, que no va a ser fácil, pero que somos una gran familia en la que nos ayudamos unos a otros. Que no se aíslen, que todo es más fácil en compañía. Que cada vez estamos más cerca de encontrar algo que nos ayude, y de conseguir que nos proporcionen las ayudas necesarias para tener una vida digna. Y con ellas, se puede ser feliz incluso con ella. Jorge, la verdad es que nos acabas de dar una lección de vida con esta entrevista que nos has concedido. Muchísimas gracias en nuestro nombre y en nombre de todos aquellos que te están viendo hoy, tengan ELA o no. Gracias, enhorabuena y te seguiremos en esas redes sociales que estamos deseando ya saber cuál es esa actividad que realizas a diario. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, hasta la próxima ocasión. Doctor, increíble el testimonio, ¿no? Increíble ese afán de aferrarse a la vida, ese afán de continuar realizando no solamente cosas por uno mismo, sino por las personas que tiene alrededor. Ese no estamos solos, ¿no? Sí, me ha encantado ese último mensaje. Tenemos que volver a lo pragmático, está claro. ¿Nos puede decir cuáles son las causas de la enfermedad? Voy a comentar una cosita que es verdad que entre los neurólogos que nos dedicamos a esta enfermedad, los pacientes de ELA son gente fantástica en general. Es una cosa que nos llama la atención en el sentido de que es una gente fabulosa. Me preguntaba sobre las causas de la enfermedad. Sí. Entonces, realmente no hay una causa aislada. Entonces, parece que es un proceso en el que probablemente es la consecuencia de la suma de pequeños factores que terminan produciendo la degeneración de esas neuronas. En un grupo pequeño de individuos, que corresponde a un 10 o un 15%, sí que hay un factor genético que es a veces más llamativo. Desde hace ya tiempo se conocía que en ocasiones veíamos agregados familiares con esta enfermedad. Veíamos familias en que había varios miembros de la familia que desarrollaban la ELA y que terminan falleciendo. Y con un patrón de herencia habitualmente que llamamos autosómico dominante, es decir, que pasaba de padres a hijos con una manera llamamos dominante. Pero en estos casos se llamaba mucho la atención en que la expresión de la enfermedad, cuando las veíamos en consulta, era idéntica a una persona que no tuviese esta historia familiar. Y realmente no sabíamos si era un caso familiar o no hasta que no le preguntábamos si había habido alguien más en la familia, porque la expresión era idéntica, la exploración era idéntica, e incluso en los estudios post-mortem no había diferencias. De alguna manera lo que quería decirnos es que aunque en ese tipo de familias o esos casos más escasos había claramente un factor genético, de alguna manera ese factor genético que explicaba esos casos nos iba a ilustrar mucho sobre otros factores o mecanismos que van a intervenir en cualquier otro tipo de enfermedad esporádica. Y entonces empezó, gracias a las técnicas genéticas, a explorar esas familias en las que sabíamos que debía haber un factor genético fundamental. Y de hecho, pues el primer gen se describió en el año 92, que es uno que se llama SB1, pero que ya se vio que solo aparecía en un 20 o un 30% de esas familias que teníamos un factor genético. Y se han ido descubriendo nuevos genes a lo largo de estos años. Ahora el más predominante, el más frecuente, es uno que se descubrió en el 2011, que se llama C9orf. Y de alguna manera lo que nos están diciendo es, primero, que hay muchos genes que pueden favorecer la enfermedad. Algunos comparten mecanismos y, por tanto, nos están hablando de factores que son importantes en el desarrollo de la enfermedad, pero incluso en esos casos familiares lo que sabemos es que tienen que haber más cosas. Uno nace con ese factor genético, vive durante muchos años perfectamente normal y al cabo de una edad, que pueden ser 30, en la familia son variables, pueden ser 30, pueden ser 60, pueden ser 80, de repente la enfermedad se desarrolla. Y es porque ha ido sumando pequeños factores que han terminado en un momento dado fracasando esa célula para poder sobrevivir a ese cúmulo pequeñito de factores genéticos algunos y otros ambientales. Se conocen
más factores genéticos también no tan importantes como esas familias, en las que simplemente son factores de predisposición que le hacen a individuos ser un poquito, tener un riesgo un poquito mayor que la población general, y se conocen factores ambientales, pero ninguno de ellos tan marcada que uno puede decir, si yo quito este factor ambiental voy a hacer desaparecer la enfermedad. Es decir, simplemente son factores que son muy interesantes buscarlos y conocerlos, porque nos orientan sobre mecanismos en que la enfermedad se desarrolla y que son importantes, y por tanto nos permiten buscar tratamientos que bloqueen ese tipo de mecanismos. Precisamente al hilo de esto de los factores ambientales que menciona, hemos sabido que existen 2 estudios recientes, uno del Instituto de Investigación Valdecilla, IDIVAL, y otro de la Universidad de Cantabria, que ponen en evidencia que sí, que como usted comenta, el medio ambiente influye. Pero ¿de qué factores medioambientales estaríamos hablando, aunque no sean determinantes? En los estudios ahí de Cantabria pues están viendo un poco de factores de dónde aparecen las personas, dónde desarrolla, las personas que desarrollan ELA, dónde están localizados, y hacer una correlación con contaminaciones, con otras exposiciones, otros factores ambientales, y se ve que hay ciertos contaminantes que pueden hacer que la enfermedad sea un poquito más frecuente en ciertas áreas. Y eso tiene un interés, ya le digo, fundamentalmente para conocer a través de qué mecanismo y poder bloquear ese mecanismo. Pero en los factores ambientales se conocen muchos, pero ninguno, ya le digo, tiene un factor, una diferencia muy marcada. Y hay factores ambientales tan peculiares, por supuesto, fumar aumenta un poco el riesgo. Por ejemplo, el tener el colesterol alto al inicio de la enfermedad parece que hace que la enfermedad sea menos agresiva, y incluso el estar físicamente bien condicionado y ser deportista puede ser un factor que contribuya también a tener la enfermedad. No sabemos si por el propio deporte y ese exceso de ejercicio, o porque a lo mejor hay algún factor genético que ya le ha predispuesto a ser una persona deportiva y una persona muscularmente bien desarrollada, y que además le mete ese factor. Es decir, que a veces no es tan ambiental y a lo mejor incluso ese factor es genético, digamos. Entiendo. Y me gustaría preguntarle a qué partes del organismo afecta, porque está claro que, escuchando a Jorge, desde luego a las facultades intelectuales en este caso no le han afectado en absoluto. La parte fundamental fundamentalmente que afecta es al sistema voluntario motor, es decir, a los músculos voluntarios, y por tanto afecta a cualquier músculo de las extremidades, piernas, brazos, tronco, a los músculos de la deglución, lengua, cara, tragar. Y dentro de los músculos voluntarios hay un músculo o unos músculos que son especialmente resistentes, y de alguna manera están bien estudiados para intentar ver qué les diferencia de los otros músculos para ser tan resistentes, o las neuronas que manejan esos músculos, porque la enfermedad no es del músculo, es de la neurona, ¿no? El músculo simplemente no le llega a órdenes y no hace la función que tiene que hacer. Y son los músculos oculares, y por tanto por eso le permite a Jorge pues, mantener esos movimientos oculares normales, y por tanto le permiten poder utilizarlos para comunicarse. En principio se considera que no afecta a otros sistemas del sistema nervioso, sensibilidad, control de músculos no voluntarios, el corazón, la estabilidad. Se altera el caminar por el problema motor, ¿no?, de los músculos. Desde el punto de vista intelectual es verdad que en principio no se afecta, pero sí que se ha visto que un porcentaje también pequeño que puede afectarse. Entonces es verdad que en ocasiones se asocia un trastorno cognitivo, en unos pequeños casos puede ser más relevante, en algunos otros pequeños casos un poco, como también contaba Jorge, de dificultad de control de emociones, que no es eso tanto un músculo voluntario, sino es algo más de tipo emocional, que su cerebro tiene esa incapacidad de controlar emociones, pero la mayoría de las personas con ELA no tienen una afectación cognitiva. Ya digo, un porcentaje sí que sabemos que lo puede tener, un 10 o un 15%, con unos trastornos que llamamos deterioro frontal, y algunos tienen un problema un poquito, llamamos también disejecutivo, que es con unas pequeñas dificultades o enlentecimiento de ciertas funciones ejecutivas cerebrales sin que tenga un deterioro marcado, pero que están un poco enlentecidas, digamos. ¿Y cuál es el tratamiento? Entonces, digamos, tenemos 2 tipos de tratamiento, diría yo. Tratamientos que van dirigidos a la enfermedad. Aquí en Europa el único que está admitido y el único que está aprobado es un fármaco, se llama Riluzol, y que
se plantea que, bueno, que interfiere con una cosa que sabemos que está en exceso entre las comunicaciones de la neurona, que es un aminoácido que se llama glutamato. Y entonces el reducir ese glutamato sí que se ha visto y se ha comprobado en varios estudios de ensayos clínicos controlados con placebo, que el tomar ese producto cambia el ritmo de la enfermedad, la reduce el ritmo, aunque sigue progresando la enfermedad. Es verdad que como la enfermedad es variable de una persona a otra, pues es difícil establecer en cuánto en un individuo concreto puede modificar, pero sabemos que ese producto modifica, hace que el proceso se enlentezca. No lo para, pero lo enlentece. Hay otros fármacos que se están probando, muchos en ensayos clínicos, para modificar el curso, y últimamente los ensayos que estamos aprendiendo no han llegado a ser positivos con otros productos, pero están ya rozando la posibilidad, probablemente en base también a que los ensayos que se están haciendo cada vez ahora son con productos mucho más eficaces y mucho mejor dirigidos a dianas que sabemos que son más relevantes en el proceso, y por tanto, de alguna manera, que probablemente van a ser más eficaces en modificar ese curso de la enfermedad. Y luego tenemos otro tratamiento, que es el tratamiento de mejorar, en el fondo, como digo, el cuerpo a esos casos que tienen un defecto genético, que nacen con él durante decenas de años, son capaces de manejarlo perfectamente sin tener nada, hasta que un poco fracasa, y por tanto el propio cuerpo sigue luchando, digamos, en limitar esa expresión y sacar rendimiento. Entonces nosotros podemos ayudarle a mejorar ciertos aspectos físicos con fisioterapia para sacar el máximo provecho a los músculos que están funcionando, a los que están funcionando bien todavía, pues para sacarles el máximo, a los que están funcionando mal, para evitar que se deterioren más por falta de fisioterapia, y una serie de tratamientos que van a contribuir a manejar otras dificultades en el día a día, pues algunos ortopédicos para poder desplazarse, para poder comunicarse, como Jorge. Se están desarrollando muchos aparatos para permitir esa comunicación que sea lo más rápida y lo más cómoda, para la dificultad que tiene Jorge de la saliva que se acumula y que sobrepasa, pues para reducirla y que sea menos intensa. No suelen tener muchos dolores, o no es algo predominante en esta enfermedad, pero también los tienen por estar limitados en su capacidad de moverse, y por tanto, hay una serie de tratamientos sintomáticos dirigidos a ciertos síntomas que podemos algunos mejorar muy bien, otros menos intenso, y apoyos a funciones que se van perdiendo y que son vitales, como es la ventilación, en el que hay un apoyo de ventilación cada vez más variado y más eficaz, y para la alimentación, pues con medidas también un poco invasivas o con modificaciones de las pautas de alimentación. Yo sé que esta pregunta es dura, doctor, pero, y también soy consciente de que habrá excepciones, pero sí que creo que es útil que demos el dato. Según las estadísticas que ustedes manejan, ¿cuál es la esperanza de vida desde que se diagnostica hasta el final? Sí, es una enfermedad progresiva y mortal. Es decir, que de alguna manera, aunque la experiencia de muchos de nosotros es que en ocasiones hemos tenido individuos que han tenido una enfermedad suficientemente lenta para que fallezcan de otros problemas y no de la propia enfermedad, pero claramente es una enfermedad que va a llevar a la muerte. Los tiempos es verdad que son variados, y las medias siempre son malas consejeras, porque la media no es lo que, podemos decir, lo que gana la media en España, y por tanto probablemente no se ajusta a lo que gana cada uno. Entonces es verdad que un 50% fallece en un plazo de unos 3 años, un 80% fallece en 5 años. Pero es verdad que hay un 20%, es una de cada 5, que sobrevive más de 5 años y más de 10 años. Es decir, que el pronóstico es bastante variable. Y cuando hablamos también de esos pronósticos, hablamos desde lo que nosotros llamamos el inicio de la enfermedad, no desde el diagnóstico, digamos. Y ya para concluir, ¿cuáles son los síntomas inequívocos, si es que existen? O mejor dicho, voy a reformular la pregunta. ¿Cuándo tenemos que consultar al especialista? Sí, bueno, yo creo que los médicos de cabecera también están muy bien, o cada vez mejor, tienen mejor conocimiento de estos procesos, y por tanto ellos también son capaces de orientar muy bien los cuadros. Pero realmente el cuadro que, digamos que hay que pensar y vigilar son cuadros en el que hay un trastorno motor que se inicia
progresivamente, lentamente y progresivamente. Y que cuando lo exploramos, digamos, sobrepasa en su expresión a otras enfermedades más comunes que sabemos que también podrían empezar ahí. El problema ahí un poco es que no tenemos todavía un test que nos permita decir ante la sospecha sí o no. Y entonces lo que tenemos es si los cuadros clínicos, que son problemas musculares o motores progresivos y que conllevan un deterioro, si eso, qué tipo de enfermedades podría explicar ese conjunto de datos y si con una enfermedad, un proceso común y concreto es claro que está descrito, pues no tenemos que hacer nada más, pero cuando sobrepasa eso es pensarlo para buscar esos datos clínicos que nosotros nos ayudan a confirmar el diagnóstico. La verdad es que el diagnóstico se confirma fundamentalmente por los síntomas que tiene el individuo, de cómo se inician y cómo progresan, y los hallazgos en la exploración que hacemos los médicos, los neurólogos dedicados a esto, pues con más delicadeza, en el que nos informa que hay un trastorno de esos dos grupos de neuronas. Datos que nos informan que la neurona motora superior está fallando en algún territorio del cuerpo y datos de que la neurona motora inferior también está fallando en algún territorio y que ese fallo no es debido a una terminal nerviosa aislada, sino que es algo un poquito más extenso. Dentro de las pruebas, el electromiograma, que es la prueba que más hacemos, porque en el fondo es como una exploración médica un poco más sofisticada, es lo que nos informa que algunos datos que vemos a veces de debilidad muscular no es debido a que haya un proceso muscular, sino que es debido a que el nervio no le está llegando bien al músculo y por tanto llamamos un patrón neurógeno y que, por otra parte, cuando estudiamos los nervios en sí mismos, vemos que esos nervios están transmitiendo la información bien, es decir, que no es un proceso de esa prolongación que tenemos de la neurona, sino es algo más de la propia cuerpo neuronal y que la parte sensorial, que es lo que suele pasar, está indemne. Es decir, las neuronas que se dedican a traer la información de la sensibilidad, del tacto, no se alteran para nada. Doctor Jesús Esteban, muchísimas gracias por ayudarnos hoy. Pues encantado de haber estado aquí y de poder ayudaros. Gracias, doctor. 21 de junio es el Día Mundial de la Lucha contra la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Desde Hub de Salud confiamos en haber arrojado un poquito más de luz acerca de esta enfermedad.